Hilton brings you new ways to stay, with experiences that let you capture the glory days. Introducing the Graduate Hotels. Each inspired by local college towns, these stays are always original and never boring. Get in touch with traditions all across the country and enjoy a stay that's a class above the rest. Book at Graduate Hotels with Hilton Honors Points at Hilton.com. It's a win-win. Hilton, for the stay. I think you're on mute. Workday starting to sound the same? I think you're on mute. Find something that sounds better for your career on LinkedIn. With LinkedIn Job Collections, you can browse curated collections by relevant industries and benefits, like flex PTO or hybrid workplaces, so you can find the right job for you. Get started at linkedin.com/jobs. Finding where you fit. LinkedIn knows how. A veces sentimos que Dios está tardando en responder nuestras oraciones. Esperamos por un milagro, por una respuesta, por un cambio, pero los días pasan y parece que nada sucede. ¿Será que Dios se ha olvidado de nosotros? ¿Será que nuestras oraciones no han sido escuchadas? Si alguna vez has sentido esto, quiero decirte algo importante. Dios nunca llega tarde. Su tiempo es perfecto y Él tiene el control absoluto de tu vida. Lo que para ti parece un retraso, en realidad, es Dios preparando el momento adecuado para derramar sus bendiciones. La Biblia nos dice en Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esto significa que cada promesa, cada oración, cada propósito en tu vida tiene un tiempo determinado por Dios. Hoy voy a mostrarte, con la palabra de Dios, por qué la espera no es un retraso, sino una parte esencial del plan divino. A lo largo de la historia, Dios ha cumplido sus promesas en el tiempo perfecto, y lo mismo hará contigo. Así que quédate hasta el final de este video, porque lo que vas a escuchar puede cambiar tu manera de ver la espera y fortalecer tu fe. Hermanos y hermanas, por fin lancé la membresía del canal Fortalecidos en Cristo. Si quieres apoyar el canal y al mismo tiempo fortalecer tu vida espiritual, ahora puedes hacerte miembro y disfrutar de beneficios exclusivos que te ayudarán a crecer en la fe. Respuestas prioritarias a tus comentarios, tu nombre incluido en mis oraciones diarias y en las de otros miembros. Mi devocionario, 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Mi guía explorando las Escrituras para profundizar en la palabra. Videos exclusivos para líderes en Cristo. Libros transformadores. Y también podrás participar en el grupo de WhatsApp exclusivo para miembros del canal Fortalecidos en Cristo. Haz clic en Unirme ahora y forma parte de esta comunidad de fe. Cuando oramos a Dios y no vemos una respuesta inmediata, es fácil pensar que Él se está tardando. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que Él nunca llega tarde ni temprano, sino que todo lo hace en el momento exacto. La demora aparente no es un error ni un olvido de Dios, sino parte de su plan perfecto para nuestras vidas. En el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 3, Dios nos da una promesa clara. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Este versículo nos recuerda que, aunque no veamos respuestas inmediatas, las promesas de Dios siempre se cumplen. El tiempo de espera es parte del proceso que Él usa para prepararnos y fortalecer nuestra fe. Un ejemplo claro de cómo Dios actúa en su tiempo perfecto lo vemos en la vida de Abraham y Sara. Dios les prometió un hijo, pero los años pasaban y la promesa no se cumplía. Sara, viendo que el tiempo transcurría, decidió tomar el asunto en sus propias manos y le dio su sierva Agar a Abraham para que tuviera un hijo con ella. Así nació Ismael. Sin embargo, este no era el plan de Dios.
En su tiempo, cuando Abraham tenía casi 100 años y Sara 90, Dios cumplió su promesa y les dio a Isaac, el hijo de la promesa, como está registrado en el libro de Génesis capítulo 21 versículo 2. Esto nos enseña una lección muy importante. Cuando intentamos apresurar los planes de Dios, las cosas no salen como esperamos. La impaciencia nos puede llevar a tomar decisiones que después lamentamos. Si Abraham y Sara hubieran confiado en el tiempo de Dios desde el principio, se habrían evitado muchos problemas y conflictos familiares. Dios no se rige por nuestro tiempo ni por nuestra lógica. En 2 de Pedro capítulo 3 versículo 8, la Biblia dice: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Esto nos muestra que lo que para nosotros parece una larga espera, para Dios es solo un instante dentro de su plan eterno. Nuestra tarea no es apresurarlo, sino confiar en que su tiempo es el mejor. Otro ejemplo poderoso del tiempo perfecto de Dios lo encontramos en la historia de José. Dios le dio sueños proféticos cuando era un joven, mostrándole que un día llegaría a una posición de gran autoridad. Sin embargo, lo que vino después de esos sueños fue una serie de pruebas. Sus hermanos lo vendieron como esclavo, terminó en la casa de Potifar, fue acusado injustamente y encarcelado. Durante muchos años parecía que Dios se había olvidado de él, pero en realidad, cada paso que daba lo acercaba al propósito divino. En el libro de Génesis capítulo 41 versículo 46, vemos cómo, en el tiempo exacto de Dios, José se convirtió en gobernador de Egipto y fue usado para salvar a muchas personas del hambre. Si José hubiera sido exaltado antes del tiempo de Dios, no habría estado preparado para manejar el poder y la responsabilidad que le fueron entregados. Su proceso de espera fue parte del entrenamiento divino. Lo mismo ocurre con nosotros. Cuando Dios nos hace esperar, no es porque se haya olvidado de nosotros, sino porque está trabajando en nuestro carácter, preparándonos para recibir lo que Él tiene para darnos. Muchas veces, la espera nos lleva a cuestionar si Dios realmente cumplirá sus promesas. Pero la Biblia nos asegura que Él nunca falla. En Números capítulo 23, versículo 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Si Dios ha dicho que hará algo en tu vida, puedes estar seguro de que lo cumplirá en el momento perfecto. Cuando pensamos que Dios se tarda, en realidad es nuestro corazón el que necesita aprender a confiar más en Él. A veces, Dios retrasa una respuesta porque sabe que aún no estamos listos para recibirla. Si nos concediera lo que pedimos antes de tiempo, podríamos malgastarlo o no saber cómo manejarlo. Por eso, en Salmos capítulo 37, versículo 7 dice: Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Esperar en Dios no significa quedarnos sin hacer nada, sino seguir caminando en obediencia, confiando en que Él abrirá la puerta correcta en el momento preciso. En Isaías capítulo 40, versículo 31, la Biblia nos da una promesa hermosa. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Si sientes que Dios está tardando en responderte, recuerda que su tiempo es perfecto. No permitas que la impaciencia te haga dudar de sus promesas. En lugar de preocuparte, confía. En lugar de desesperarte, alaba a Dios. Porque cuando menos lo esperes, verás cómo Él cumple lo que ha dicho sobre tu vida. Cuando enfrentamos tiempos de espera, muchas veces nuestra fe es probada. Nos preguntamos por qué Dios no responde de inmediato o por qué permite que pasemos por momentos difíciles antes de cumplir sus promesas. Sin embargo, la Biblia nos muestra que Dios usa estos periodos de espera para fortalecer nuestra fe y moldear nuestro carácter. En el libro de Santiago capítulo 1 versículos 3 y 4, la palabra de Dios dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esto significa que Dios no está interesado solo en responder nuestras peticiones, sino en prepararnos espiritualmente para que cuando su respuesta llegue, estemos listos para recibirla con madurez y gratitud. Un ejemplo poderoso de cómo Dios usa el tiempo de espera para probar y fortalecer nuestra fe es la historia del pueblo de Israel en el desierto. Después de salir de Egipto, Dios no los llevó directamente a la tierra prometida, sino que los hizo atravesar un largo proceso de 40 años en el desierto. Durante ese tiempo, su fe fue probada en muchas ocasiones. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, Dios explica el propósito de esa prueba. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Muchos de los israelitas fallaron en la prueba de la espera, murmurando contra Dios y deseando volver a Egipto. La impaciencia los llevó a la desobediencia, como cuando hicieron el becerro de oro en el libro de Éxodo capítulo 32. En lugar de confiar en que Dios estaba obrando en su tiempo perfecto, decidieron actuar según sus propios deseos y esto trajo graves consecuencias. Cuando Dios nos hace esperar, no es para castigarnos, sino para enseñarnos a depender completamente de Él. La espera nos obliga a confiar en su fidelidad y nos aleja de la autosuficiencia. Es fácil tener fe cuando todo va bien, pero la verdadera fe se demuestra cuando seguimos confiando, aun cuando no vemos respuestas inmediatas. Otro ejemplo bíblico de una fe probada a través del tiempo de espera es el caso de David. Dios lo ungió como rey cuando aún era un joven pastor, pero no tomó el trono de inmediato. Pasaron muchos años en los que tuvo que huir de Saúl, vivir en cuevas y enfrentar grandes dificultades. En los momentos más oscuros, This message is brought to you by Abercrombie Kids, where the activewear is made for every summer activity, so your mini-me can bring their personal best. Summer days are always an adventure, from day camp to rec leagues and pool days. Abercrombie Kids has the shorts, tees, and swim to keep them comfy and keep up with them. Get everything for the entire summer at Abercrombie Kids. Shop in-store, online, or in the app. Some things work better together, like NARS's Soft Matte Complete Concealer and Radiant Creamy Concealer. Soft Matte Complete Concealer erases and blurs imperfections with full coverage. Then, Radiant Creamy Concealer evens and brightens with a luxurious texture and radiant finish. 2 concealers, 1 flawless look. Perfect for a no-foundation base. NARS, better together. Visit Ulta to shop now. Switch to Verizon Business and get more from your internet without paying more for your internet. Get LTE Business Internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data, and with it, unlimited possibilities. Start saving today with Verizon Business, ranked #1 in small business internet customer satisfaction by J.D. Power. Starting price for 25 megabits per second LTE internet plan with smartphone plan savings, plus taxes, fees, and economic adjustment charge. Terms apply. For J.D. Power 2024 award information, visit jdpower.com/awards. podría haber pensado que Dios se había olvidado de él, pero en lugar de eso, fortaleció su confianza en el Señor. En Salmos capítulo 27, versículo 14, David escribió: Aguarda a Jehová, esfuérzate, y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. David entendió que el tiempo de espera no era un castigo, sino una preparación. Si hubiera tomado el trono sin pasar por ese proceso, no habría sido el gran rey que Dios quería que fuera. La paciencia que desarrolló en medio de las pruebas lo hizo un líder conforme al corazón de Dios. La espera no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos enseña humildad. A veces Dios retrasa su respuesta para mostrarnos que no somos autosuficientes y que necesitamos depender de Él en todo momento. En Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, la Biblia nos dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos,
y Él enderezará tus veredas. Cuando confiamos en Dios durante la espera, aprendemos a dejar de lado nuestra lógica y a rendirnos a su voluntad. Nuestra fe se purifica, se fortalece y crece. Es en esos momentos donde aprendemos a confiar en lo que no vemos, como dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay momentos en los que la espera puede ser dolorosa, especialmente cuando oramos por algo que anhelamos profundamente. Podemos sentirnos frustrados, desanimados o incluso dudar de si Dios realmente cumplirá su palabra. Pero es precisamente en esos momentos cuando debemos recordar lo que está escrito en Romanos capítulo 8 versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios usa cada prueba, cada demora y cada momento de incertidumbre para formar en nosotros una fe más fuerte. No debemos permitir que la impaciencia nos haga dudar de sus promesas, porque su fidelidad es inquebrantable. En 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 13, la Biblia dice: si fuéremos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Esperar en Dios no es tiempo perdido, sino tiempo de crecimiento. Es en la espera donde nuestra fe se vuelve inquebrantable, donde aprendemos a descansar en Dios y a confiar en que su voluntad es mejor que la nuestra. En Salmos capítulo 130, versículo 5, el salmista expresa esta confianza diciendo: esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Si sientes que Dios está tardando en responder tu oración, recuerda que ese tiempo de espera es una oportunidad para que tu fe crezca. No te desanimes ni pierdas la esperanza. Dios nunca llega tarde, y cuando su tiempo perfecto llegue, verás que valió la pena haber confiado en Él. Cuando oramos y no vemos respuestas inmediatas, podemos llegar a pensar que Dios no está haciendo nada. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que, aunque no lo veamos, Él siempre está obrando. Su poder no se limita a lo que nuestros ojos pueden percibir, y muchas veces su obra se desarrolla en lo invisible, en lo que no comprendemos a simple vista. Un ejemplo claro de esto se encuentra en el libro de Daniel. En el capítulo 10, versículo 12, un ángel le dice a Daniel: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Esto significa que desde el primer día que Daniel oró, Dios ya había enviado la respuesta. Sin embargo, el versículo 13 explica que hubo una batalla espiritual en el mundo invisible que retrasó la llegada del ángel. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Esta historia nos muestra que, aunque Daniel no veía nada con sus ojos físicos, Dios ya estaba obrando. A veces oramos por algo y sentimos que nada sucede, pero en realidad hay una batalla espiritual librándose en lo invisible. La Biblia nos dice en Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dios nunca está inactivo. En Juan capítulo 5, versículo 17, Jesús dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Esto significa que aunque no lo veamos, Dios está actuando en nuestras vidas, preparando el camino, alineando circunstancias y moviendo corazones. Lo que para nosotros parece un tiempo de espera, en realidad es un tiempo en el que Dios está organizando todo de manera perfecta. Un ejemplo poderoso de cómo Dios obra en lo invisible es la historia de Esther. Cuando Amán tramó un plan para destruir al pueblo judío, parecía que no había esperanza. Sin embargo, Dios ya estaba obrando en el corazón del rey Asuero
para levantar a Esther como reina y usar a Mardoqueo en el momento preciso. En el libro de Esther, capítulo 6, versículo 1, se nos dice que aquella noche se le fue el sueño al rey, y fue entonces cuando recordó lo que Mardoqueo había hecho por él. Esto llevó a un giro inesperado en la historia y a la salvación del pueblo judío. Dios obra de maneras que no siempre entendemos. En Isaías capítulo 55 versículos 8 y 9, el Señor dice: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». Muchas veces queremos ver evidencia inmediata de la intervención de Dios, pero su obra es más grande de lo que podemos comprender. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 17, Eliseo oró para que Dios abriera los ojos de su siervo, quien estaba asustado porque el ejército enemigo los rodeaba. La Biblia dice: «Y Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo». Esto demuestra que hay una realidad espiritual que no siempre podemos ver. Así como Dios tenía un ejército protegiendo a Eliseo, también está obrando en nuestra vida de formas que aún no comprendemos. Cuando sentimos que nada está cambiando, debemos recordar que Dios está trabajando en lo invisible y que su poder se manifestará en el momento adecuado. Otro ejemplo es la vida de José. Cuando fue vendido por sus hermanos, parecía que todo estaba perdido. Pasó años como esclavo, fue acusado injustamente y encarcelado. Sin embargo, Dios ya estaba obrando en lo invisible, preparando el escenario para que José llegara a ser gobernador de Egipto y salvara a muchas vidas. En Génesis capítulo 50, versículo 20, José dijo a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Esto nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, Dios está obrando. Lo que parece una demora o un fracaso en realidad es parte del proceso divino para llevarnos a nuestro destino. Cuando sentimos que Dios no está haciendo nada, debemos recordar lo que dice Salmos, capítulo 121, versículos 3 y 4. «No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel». Dios nunca está inactivo ni ajeno a nuestra situación. Aunque no veamos los cambios de inmediato, Él está obrando en lo profundo de nuestra vida. Es importante mantener la fe y confiar en que Dios está moviendo todo a nuestro favor. En Romanos capítulo 8, versículo 28 dice: «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados». Si estás atravesando un tiempo de espera, no te desanimes. Dios está trabajando en lo invisible, preparando algo mejor de lo que puedes imaginar. Aunque no lo veas, aunque no lo entiendas, su mano está moviendo todas las cosas para cumplir su propósito en tu vida. Saber que Dios tiene el control y que su tiempo es perfecto es una cosa, pero confiar plenamente en ese tiempo es otra. Muchas veces, nuestra fe es probada en la espera, y aunque sabemos que Dios nunca falla, la impaciencia, la ansiedad y el miedo pueden hacernos dudar. La clave está en aprender a confiar en Dios en todo momento, recordando que sus planes son más altos que los nuestros y que su voluntad siempre es buena. En Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6, la Biblia nos da una enseñanza poderosa. It's almost Mother's Day, and you can now get anything you need delivered with Uber Eats. Well, almost anything. So no, you can't order a relaxing shower, but some beautiful flowers, you bet we deliver those. A bird bath? No. A bath bomb? Absolutely. It's no to a chocolate lab, but yes to some chocolate truffles. So whether it's a last-minute gift for Mother's Day, fresh groceries, or food from your favorite restaurants, get it delivered today with Uber Eats. Order now. Product availability varies by region. See app for details. Are your business expenses playing hide and seek?
With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. My cat Freddie loves to be brushed and cuddled. But stirring up his cat allergens meant sneezing and itchy eyes. Then I found Purina One Live Clear. It's cat food that reduced the major allergen and my suffering in as little as 21 days. Now, we feel closer than ever. If you have issues with cat allergens, you really need to try Purina One Live Clear. Try new Purina One Live Clear today. Purina One, a difference from day one. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Esto significa que la confianza en Dios no debe ser parcial ni condicional. No se trata de confiar en Él solo cuando todo va bien, sino de depender completamente de su dirección, aun cuando las circunstancias no tienen sentido para nosotros. Uno de los mayores obstáculos para confiar en el tiempo de Dios es nuestra tendencia a querer controlar todo. A menudo queremos respuestas inmediatas y soluciones rápidas, pero Dios nos llama a soltar el control y a descansar en Él. En Salmos capítulo 37, versículo 7, la palabra dice: «Guarda silencio ante Jehová y espera en Él, no te alteres con motivo del que prospera en su camino». Este versículo nos enseña que confiar en Dios implica paciencia y paz en nuestro corazón. Muchas veces vemos a otros prosperar mientras nosotros seguimos esperando, y eso puede traer frustración. Pero Dios nos dice que no debemos inquietarnos por lo que sucede a nuestro alrededor, sino enfocarnos en la certeza de que Él tiene el control. Un ejemplo de confianza en el tiempo de Dios es la historia de Noé. Dios le dio instrucciones para construir un arca y le dijo que vendría un diluvio. Noé pasó muchos años construyendo el arca, sin ver ninguna señal de lluvia. La gente se burlaba de él, pero Noé confió en la palabra de Dios y continuó obedeciendo. En Hebreos capítulo 11, versículo 7 dice: «Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase». Esto nos enseña que confiar en Dios significa seguir obedeciéndolo, aun cuando no vemos resultados inmediatos. Noé no necesitó ver lluvia para creer en la promesa de Dios, y de la misma manera, nosotros no necesitamos ver señales inmediatas para confiar en que Dios está obrando. Otro aspecto importante de la confianza en Dios es la oración. Cuando oramos, fortalecemos nuestra relación con Él y recordamos su fidelidad. En Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7 dice: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». La oración nos ayuda a soltar nuestras preocupaciones en las manos de Dios y a recibir su paz. En lugar de preocuparnos por lo que no podemos controlar, debemos entregarlo en oración y confiar en que Dios hará lo mejor en el tiempo adecuado. Otro ejemplo de confianza en el tiempo de Dios es la historia de Lázaro. En el Evangelio de Juan capítulo 11, Jesús recibió la noticia de que su amigo Lázaro estaba enfermo, pero en lugar de ir de inmediato, esperó. Para muchos, esto parecía una demora inexplicable, pero Jesús sabía exactamente lo que estaba haciendo. Cuando finalmente llegó, Lázaro ya había muerto. Sin embargo, en el versículo 25, Jesús dijo: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». La familia de Lázaro pensaba que Jesús había llegado tarde, pero en realidad, Él llegó en el momento perfecto para manifestar su gloria de una manera aún mayor. Esto nos enseña que lo que a nosotros nos parece una demora, en realidad es una oportunidad
para que Dios haga algo más grande de lo que imaginamos. Confiar en el tiempo de Dios también significa aprender a rendir nuestros planes y deseos ante Él. Muchas veces tenemos ideas específicas sobre cómo y cuándo deberían suceder las cosas, pero Dios nos llama a entregarle nuestro futuro. En Salmos, capítulo 138, versículo 8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Si confiamos en que Dios cumplirá su propósito en nosotros, no necesitamos vivir preocupados por el futuro. Nuestra tarea es permanecer fieles, seguir su dirección y descansar en la seguridad de que Él hará todo en su tiempo perfecto. Esperar en Dios no significa inactividad, sino preparación. Mientras esperamos, Dios nos moldea, nos enseña y nos equipa para lo que vendrá. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 7 dice: Porque por fe andamos, no por vista. La confianza en Dios no se basa en lo que vemos o entendemos, sino en la seguridad de que su palabra es verdadera y sus promesas son seguras. Cuando aprendemos a confiar en el tiempo de Dios, vivimos con paz, sin ansiedad ni desesperación. Sabemos que Él está obrando incluso cuando no vemos señales. Su fidelidad nunca falla, y su amor por nosotros nos asegura que Él nunca nos dejará sin respuesta. Su tiempo no solo es perfecto, sino que siempre trae lo mejor para nuestras vidas. La Biblia está llena de promesas de Dios para su pueblo, y una de las verdades más importantes que podemos aprender es que Dios siempre cumple lo que dice. Sin embargo, sus promesas no se cumplen según nuestro calendario ni nuestras expectativas, sino en el tiempo perfecto que Él ha determinado. Su fidelidad es inmutable, y lo que Él ha prometido jamás quedará sin cumplimiento. En Números capítulo 23, versículo 19, la palabra de Dios dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Este versículo nos recuerda que cuando Dios nos da una promesa, podemos confiar en que se cumplirá, aunque no veamos señales inmediatas. Uno de los ejemplos más poderosos de cómo Dios cumple sus promesas en su tiempo perfecto es la venida de Jesús. Durante siglos, los profetas habían anunciado la llegada del Mesías. El pueblo de Israel esperaba con ansias la promesa del Salvador, pero pasaron generaciones sin verlo. Sin embargo, cuando el tiempo de Dios llegó, se cumplió exactamente lo que había sido profetizado. En Gálatas capítulo 4 versículos 4 y 5, la Biblia dice: Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La llegada de Jesús no fue un accidente ni una casualidad, sino el cumplimiento perfecto del plan de Dios en el momento exacto que Él había establecido. Esto nos enseña que Dios nunca olvida sus promesas. A veces sentimos que lo que hemos pedido se está tardando, pero en realidad Dios ya tiene un tiempo determinado para que su respuesta se manifieste. Otro ejemplo de la fidelidad de Dios al cumplir sus promesas es la historia de Abraham. Dios le prometió que sería padre de una gran nación, pero los años pasaban y Sara seguía sin poder tener hijos. En Génesis capítulo 15 versículo 5, Dios le dijo a Abraham: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. A pesar de la aparente demora, Dios cumplió su promesa en el tiempo exacto que había determinado. En Génesis capítulo 21 versículo 2 dice: Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Dios no solo cumple sus promesas, sino que lo hace en el momento en que su plan traerá el mayor beneficio para nuestra vida y para su gloria. Si Dios hubiera dado un hijo a Abraham y Sara antes de tiempo, ellos no habrían aprendido a confiar en su fidelidad. La espera no solo fortaleció su fe, sino que también permitió que la gloria de Dios
fuera manifestada de una manera aún mayor. En Hebreos capítulo 6, versículo 12, la Biblia nos da una clave importante sobre cómo debemos esperar el cumplimiento de las promesas de Dios. Para que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La fe y la paciencia son esenciales para ver la mano de Dios obrando. A veces queremos respuestas inmediatas, pero Dios nos llama a confiar en su fidelidad y a esperar con esperanza. Otro ejemplo de cómo Dios cumple sus promesas es la vida de José. Dios le dio sueños en los que veía que un día gobernaría y que sus hermanos se inclinarían ante él. Sin embargo, después de recibir la promesa, José enfrentó años de pruebas. Acura's all-new ADX, a compact SUV that isn't just built for one thing, it's precision-crafted for everything. To escape the grind with available all-wheel drive. To go with your flow with available Google built-in. Hey Google, turn it up. Okay, turning up the volume. And crafted to be heard with an available Bang & Olufsen premium sound system. The all-new Acura ADX, crafted to match your energy. Acura, precision-crafted performance. Take your vibes and go, 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 go. Google is a trademark of Google LLC. How does PwC take your company to the leading edge? They bring the sharpest minds in tech to your team, so you can bring the ideas that will transform your business. They're passionate about your industry, so you can walk into any room with every advantage. And they're with you every step of the way, so you can know you're headed in the right direction. PwC builds for what's next, so you can get there now. Get started at pwc.com/us/leading edge. This episode is brought to you by Loom by Atlassian. Are you feeling stuck at work? Get your team unstuck with Loom video messaging and move work forward. Use Loom to simultaneously record both your screen and yourself to share a quick update, provide feedback, train a colleague, and everything in between. Plus, add Loom AI to your meetings for instant written notes and recordings. Try Loom today at Loom.com. That's LOOM.com. Fue vendido como esclavo, acusado falsamente y encarcelado injustamente. Parecía que todo iba en la dirección contraria a lo que Dios le había mostrado. Pero Dios nunca había olvidado su promesa. En el tiempo exacto que había determinado, José fue sacado de la cárcel y exaltado a la posición de gobernador de Egipto. En Génesis capítulo 41, versículo 46, dice: Era José de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Si José hubiera llegado al poder antes del tiempo de Dios, no habría estado preparado para la responsabilidad que se le daría. Pero después de años de formación, de pruebas y de aprendizaje, José estaba listo para cumplir el propósito de Dios en su vida. Esto nos enseña que, aunque la espera sea difícil, Dios nunca llega tarde. Él está preparando las circunstancias, moldeando nuestro carácter y alineando todo para que su promesa se cumpla en el tiempo exacto. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9 dice: El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muchas veces vemos la espera como un retraso, pero en realidad es un tiempo de preparación y de crecimiento. Dios nunca deja de cumplir lo que ha prometido, pero lo hará en el momento en que su propósito se manifieste de la mejor manera. Cuando sientas que la respuesta está tardando, recuerda que Dios nunca olvida lo que ha dicho. Su fidelidad es inquebrantable y sus planes son perfectos. La espera no es un tiempo perdido, sino un tiempo en el que Dios está trabajando en tu vida para prepararte para recibir su promesa en el momento exacto en que será una bendición completa. Entender que el tiempo de Dios es perfecto no siempre es fácil. Nuestra naturaleza humana nos lleva a querer respuestas inmediatas y soluciones rápidas. Sin embargo, la Biblia nos muestra repetidamente que Dios nunca se adelanta ni se atrasa, sino que actúa en el momento exacto en que su voluntad se cumple de la mejor manera para nosotros. Uno de los mayores desafíos de la vida cristiana
es aprender a esperar con fe. En Hebreos capítulo 10, versículo 36 dice, «Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa». Este versículo nos enseña que la paciencia es clave en nuestra relación con Dios. No se trata solo de esperar, sino de hacerlo con confianza, sabiendo que sus promesas son seguras y que Él jamás nos dejará sin respuesta. Cuando miramos la historia bíblica, vemos que Dios siempre ha sido fiel a su palabra. José tuvo que esperar años para haber cumplido el sueño que Dios le dio. Abraham y Sara tuvieron que confiar en que Dios les daría un hijo cuando todo parecía imposible. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de ver la tierra prometida. En todos estos casos, la espera no fue en vano. Dios estaba obrando, moldeando sus corazones y preparándolos para recibir la bendición en el tiempo perfecto. Si hoy te encuentras en un tiempo de espera, hay varias verdades que debes recordar y aplicar en tu vida. La primera es que Dios nunca se olvida de lo que ha prometido. En Isaías capítulo 49, versículo 15, la Biblia dice, «¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti». Dios nunca deja de pensar en ti. Si Él te ha dado una promesa, puedes estar seguro de que la cumplirá. La segunda es que la espera no es un tiempo perdido. Dios usa cada momento para trabajar en tu corazón y fortalecer tu fe. En Santiago capítulo 1, versículo 4 dice, «Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna». Cuando aprendemos a confiar en Dios durante la espera, nos volvemos más fuertes espiritualmente y más preparados para recibir lo que Él tiene para nosotros. La tercera es que la oración es nuestra mayor herramienta en los tiempos de espera. En Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice, «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias». La oración nos ayuda a mantener la paz en nuestro corazón, recordándonos que Dios está en control y que su voluntad siempre es lo mejor. La cuarta es que debemos alabar a Dios mientras esperamos. En Salmos capítulo 113, versículo 3, dice, «Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová». La alabanza no debe depender de nuestras circunstancias. Aunque no veamos la respuesta, podemos adorar a Dios con la seguridad de que Él está obrando. La quinta es que debemos seguir sirviendo y obedeciendo a Dios en todo momento. Muchas veces, cuando no vemos respuestas, nos desanimamos y dejamos de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Sin embargo, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, la Biblia dice, «Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano». Cuando vivimos con esta perspectiva, la espera deja de ser una carga y se convierte en una oportunidad para crecer en fe. Dios quiere que aprendamos a confiar en Él en todo momento, no solo cuando vemos respuestas inmediatas. Si hoy estás esperando una respuesta de Dios, recuerda que su tiempo es perfecto. Aunque no entiendas todo lo que está sucediendo, puedes estar seguro de que Dios está obrando a tu favor. En Romanos capítulo 8, versículo 28 dice, «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados». Dios jamás permitirá que la espera sea en vano. Su plan es mayor de lo que podemos imaginar y su amor por nosotros es infinito. Cada día de espera es un día en el que Él está trabajando en nuestro corazón, alineando todo para que cuando su respuesta llegue, sea en el momento exacto en que traerá mayor bendición. No te desesperes, no te desanimes. Dios está contigo, guiando cada paso de tu vida. Confía en su fidelidad, mantén la fe
y sigue adelante con la seguridad de que su promesa se cumplirá en el tiempo perfecto. Cada historia bíblica que hemos visto nos muestra una verdad inquebrantable. Cuando el mundo dice, no puedes, Dios dice, para mí todo es posible. Desde Abraham y Sara hasta Moisés y el Mar Rojo, desde la victoria de David sobre Goliat hasta los milagros de Jesús, y desde la perseverancia de Pablo hasta la fe que transforma vidas, la Biblia nos revela que Dios no está limitado por las circunstancias humanas. Las dificultades y desafíos son parte de la vida. En algún momento, todos enfrentamos problemas que parecen no tener solución, sueños que parecen inalcanzables y barreras que parecen imposibles de superar. El enemigo intentará sembrar dudas en nuestro corazón, y el mundo nos dirá que no somos lo suficientemente fuertes, inteligentes o capaces. Pero Dios nos recuerda que su poder no depende de nuestras habilidades, sino de su gracia. Jesús mismo enseñó que la fe en Dios puede cambiar cualquier situación. En el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 23, dijo, «Si puedes creer, al que cree todo, le es posible». Esta declaración no es una simple frase de motivación, sino una verdad espiritual profunda. La fe es el canal a través del cual Dios obra en nuestras vidas. Cuando creemos, abrimos la puerta para que su poder se manifieste. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 40, Jesús dijo a Marta antes de resucitar a Lázaro, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Dios quiere que confiemos en Él, incluso cuando todo parece perdido. Quiere que pongamos nuestra esperanza en su poder y en su fidelidad. La fe no ignora la realidad, pero sí reconoce que Dios está por encima de cualquier circunstancia. A veces, los tiempos de espera pueden hacer que nuestra fe flaquee. Podemos preguntarnos por qué Dios no responde de inmediato, o por qué permite que enfrentemos pruebas. Sin embargo, en el libro de Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9, Dios nos recuerda, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios tiene un plan perfecto, aunque no siempre lo entendamos. Sus tiempos no son los nuestros, y su manera de obrar, muchas veces, es diferente a lo que esperamos. Pero Él nunca falla. En el libro de los Salmos, capítulo 37, versículo 5, se nos da una promesa poderosa. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él hará. Esta es una invitación a rendir nuestras preocupaciones, nuestros miedos y nuestras dudas a Dios. No estamos llamados a cargar solos con nuestras dificultades, sino a entregarlas a aquel que tiene todo el poder para transformarlas. La fe no significa que nunca enfrentaremos pruebas, pero sí nos asegura que Dios estará con nosotros en medio de ellas. En el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 2, Dios nos da una promesa reconfortante. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dios no nos promete una vida sin dificultades, pero sí nos promete su presencia en todo momento. Si hoy te sientes desanimado, si crees que no hay salida para tu situación, si el mundo te ha dicho que no puedes, recuerda lo que dice la palabra de Dios. This episode is brought to you by GMC. When you have 4 new tires, every drive feels fresh. Right now, buy 3 select tires and get 1 for just $1 during the GMC Certified Service Fresh Start Tire Event. Visit gmc.com/service offers or see dealer for full details. At participating U.S. GM dealers only, highest or equal value tire will be $1. Offer ends 5/31/2025. Not available with other offers. Jif peanut butter. It's that Jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean.
It's that Jiffing good. Get your Jif at jif.com. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, se nos dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El miedo y la duda no vienen de Dios. Él nos ha dado un espíritu de valentía, de fortaleza y de confianza en su poder. Cada historia de la Biblia nos muestra que Dios obra en favor de aquellos que confían en Él. No importa cuán grande sea el obstáculo, Dios siempre tiene la última palabra. En el libro de Jeremías capítulo 29, versículo 11, Dios dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de paz y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Dios no nos ha llamado a vivir en desesperanza. Sus planes para nosotros son buenos, y Él está obrando, incluso cuando no lo vemos. La pregunta ahora es: ¿estás dispuesto a confiar en Él? La fe no es solo un sentimiento, es una decisión. Es elegir creer en las promesas de Dios, aun cuando las circunstancias digan lo contrario. Es caminar con seguridad, sabiendo que Él es fiel y que nunca nos abandonará. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 31, Pablo declara: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está de nuestro lado, nada ni nadie puede derrotarnos. Hoy, Dios te invita a entregar tus cargas, a dejar atrás el miedo y la duda, y a confiar plenamente en su poder. No importa lo que el mundo diga, no importa lo que parezca imposible, Dios es el Dios de lo sobrenatural. Él sigue siendo el mismo Dios que abrió el Mar Rojo, que derribó a Goliat, que sanó enfermos, que resucitó a los muertos y que fortaleció a sus siervos en medio de las pruebas. En la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 8, se nos dice: Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Si Dios hizo milagros en el pasado, también puede hacerlos en tu vida hoy. Si Dios fue fiel con Abraham, con Moisés, con David, con Pablo, y con todos los que confiaron en Él, también será fiel contigo. Ahora es el momento de poner tu confianza en Él. No mires las circunstancias, no escuches las voces de desánimo, no permitas que el miedo te paralice. Levanta tu mirada y recuerda que tienes un Dios todopoderoso que está a tu lado. Si el mundo dice, no puedes, recuerda que Dios dice, para mí todo es posible. Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 26. Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conozcas, que puedan estar necesitadas de escuchar esta palabra hoy. Envía este mensaje a ellas, pues Dios puede estar queriendo usar a ti para tocar y transformar la vida de estas personas. No olvides suscribirte al canal para no perder ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios te bendiga abundantemente y hasta el próximo video. Quédate con Dios.